Hablemos de fantasmas burlones que no dejan de atormentar. Mi nombre es Gabriel Prado, esto es Pactum Análisis y el día de hoy hablaremos de la crisis energética que se deja entrever en el Ecuador. Ecuador enfrenta hoy una encrucijada energética que no es nueva, pero sí es mucho más peligrosa de lo que el discurso oficial quiere reconocer. El sistema eléctrico nacional no solamente afronta retos, exhibe una crisis profunda que tiene raíces hace ya muchos años en nuestro país. Una debilidad institucional profunda, derivada de decisiones estratégicas estructurales, de políticas públicas incompletas, de mensajes públicos que priorizan la tranquilidad sobre la verdad y de omisiones que con el paso de los años se han traducido en riesgos acumulados. Para entender la magnitud de la situación, hoy, en 2026, es indispensable repasar cómo llegamos hasta aquí y qué riesgos concretos persisten incluso después de la agudísima crisis de 2024. Durante el largo ciclo político que comenzó en 2007 bajo la presidencia de Rafael Correa, Ecuador optó por un modelo energético centrado en la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos como eje central de su matriz de generación. En teoría, esta decisión tenía sentido. Aprovechamos los recursos hídricos, generamos electricidad barata, reducimos la dependencia de combustibles fósiles importados y priorizamos una matriz renovable. Esto suena muy bien en papel, pero la realidad es que si bien produjo resultados en corto plazo, fueron exactamente eso, resultados efímeros. En años con precipitaciones adecuadas, la generación hidroeléctrica cubría gran parte de la demanda interna, pero ese modelo también incorporó una presunción implícita, que el agua sería siempre suficiente y que no era necesario sostener una gran capacidad de respaldo firme, equivalente al agua que se podría acabar en algún momento. Más aún durante estos años se consolidó una visión de Estado omnipresente en la generación, con limitaciones evidentes para la participación privada y poca atención a la diversificación de la matriz energética más allá del recurso hídrico. El resultado fue que el parque térmico que puede responder en momentos de baja hídrica quedó envejecido, con ciclos de mantenimiento irregulares, con inversiones decrecientes y con menos capacidad operativa real de la que era visible en los titulares. El estiaje entre 2023 y 2024 fue severo. Los niveles de los embalses cayeron drásticamente. En respuesta, en varios momentos se llegó a racionar la energía por más de 10 horas al día. La economía resintió de inmediato. Se estiman pérdidas superiores a los 7.000 millones de dólares, afectaciones en importantes cadenas productivas, cierre temporal de industrias y un impacto social palpable en la economía de los hogares y en los servicios públicos esenciales. En los meses previos, funcionarios de alto nivel repetían una fórmula similar a la que escuchamos ahora en 2026. No habrá apagones. En ese momento el discurso intentaba transmitir calma. No sería una sorpresa que ahora esté ocurriendo lo mismo, aunque desde luego esto es solamente especulación. La verdad era otra. El sistema estaba altamente tensado, con poca reserva técnica que estaba por debajo de los mínimos recomendados, con un parque térmico escaso y poco flexible, y sin contratos de respaldo exteriores que fueran suficientes. A medida que avanzó la sequía, el mensaje tranquilizador fue ajustándose, fue cambiando. Los apagones no eran apagones, eran racionamientos. Los racionamientos se presentaron como ajustes operativos y la emergencia se fue comunicando como si fuera una situación técnica menor, a pesar de que la realidad económica y social decía todo lo contrario. Ahí se reflejó un patrón de discurso populista en lugar de acción técnica responsable. En palabras llanas, en ese momento el gobierno de Noboa desestimó señales técnicas claras y asumió que el control comunicacional era equivalente al control operativo. El país pagó la factura de esa decisión. En el marco de la gestión del sector eléctrico ecuatoriano, existen episodios que invitan a cuestionar no solo estas decisiones técnicas, sino también la supervisión y control institucional. Uno de estos casos es el de Progen, una empresa que fue absorbida por CNLP y que se transformó en foco de debates sobre la transparencia en la gestión de activos estratégicos. Lo que importa para el análisis energético es la percepción de qué decisiones de compra, gestión y administración de activos
no siempre se ha acompañado de los estándares técnicos adecuados y de gobernanza que se esperaría para un sector tan vital como el sector energético. Este episodio, junto con otras decisiones de inversión y contratos de energía o generación, alimenta temores sobre la calidad de la planificación energética. La sensación pública no es solo que existió una mala gestión, sino que incluso después las correcciones institucionales no han sido profundas. En 2026 el gobierno de Noboa ha mantenido un discurso enfocado en negar de manera rotunda la posibilidad de apagones. Frases como "no hay riesgo de apagones", pronunciada por la ministra Inés Manzano, han circulado como aparentes garantías públicas. Si bien este tipo de declaraciones pueden ser percibidas por un cierto sector como tranquilizadoras, desde un punto de vista técnico, reflejan una lógica de certeza, donde debe existir reconocimiento de riesgos y umbrales. El sistema eléctrico es un sistema complejo. No es razonable hablar de ausencia absoluta de riesgo si no se presenta. Paralelo al enunciado político, un análisis transparente de reservas, márgenes de generación, estado de las térmicas y contratos de respaldo, que incluso podría mostrar lo contrario. Una lectura más cauta y adecuada de la realidad muestra que el sistema sigue operando con una reserva técnica ajustada y una dependencia hidroeléctrica alta, cuando el discurso oficial enfatiza en seguridad absoluta sin acompañarlo de datos verificables o de protocolos públicos de acción, al menos hasta el momento. Lo que se está haciendo no es informar, sino generando una narrativa optimista que puede ocultar la realidad de la vulnerabilidad técnica. Este patrón de discurso que prioriza la tranquilidad sobre la transparencia reproduce errores de comunicación vistos en 2024. En ese momento se minimizaron las señales de riesgo porque no se quería generar alarma. Hoy se prefiere negar el riesgo porque no se quiere pagar el costo político y electoral. El resultado en ambos casos es una brecha muy grande entre la percepción pública y las condiciones reales del sistema. La importación de energía desde Colombia, un recurso que ha sido usado en momentos críticos, no está garantizada para contratos sólidos de largo plazo. Esto significa que Ecuador depende de la buena voluntad operativa y de la situación interna de un país vecino para poder compensar sus déficits puntuales. Pero debemos tomar en cuenta que la relación entre Daniel Noboa y Gustavo Petro no siempre ha sido la mejor. Técnicamente, la ausencia de un respaldo firme suficiente coloca al país en una situación donde cualquier perturbación significativa puede traducirse en racionamiento o apagones programados, aunque se pretenda llamar de otra manera. En un escenario optimista, aunque francamente iluso y poco probable, las lluvias se normalizan, los embalses se recuperan, las importaciones de Colombia continúan estables, no hay fallas térmicas importantes y la demanda crece de manera controlada. El sistema evita apagones. Es más posible, sin embargo, que las lluvias sean irregulares, alguna planta térmica salga de servicio y Colombia limite exportaciones en algunos periodos críticos. Esto obligará a razonamientos de 2 a 4 horas, cortes regionales o ajustes de demanda. Sin embargo, este panorama tampoco es el más probable. Lamentablemente, en este caso, el escenario más probable es el peor. Una combinación de sequía prolongada, fallas técnicas y restricciones de importación, que generó un déficit de entre 500 y 900 megavatios. Esto deriva en cortes de 6 a 10 horas, con impactos severos en producción, servicios públicos y la vida cotidiana de los ciudadanos. Este escenario sería comparable o incluso más profundo que el antes visto, no por lluvia o sequía, sino porque el sistema no ha sido reforzado desde aquel momento. La superación de esta fragilidad requiere algo más que una narrativa optimista. Exige transparencia en datos, inversiones en respaldo técnico moderno y también en modernización de los equipos presentes, diversificación de la matriz, contratos firmes de largo plazo, protocolos públicos de manejo de demanda y una comunicación que reconozca riesgos sin generar pánico y que actúe con responsabilidad institucional. De momento, esto no parece ser una realidad. El desafío no es simplemente evitar apagones, es construir un sistema que pueda absorber las fallas inevitables sin romperse. Ese es el reto pendiente, que ni el discurso ni la gestión han podido resolver. Hoy, como siempre, la reflexión está en ti. ¿Crees que el Ecuador podrá librarse del fantasma de los apagones? ¿O el destino del sistema eléctrico
ya está sellado. Te leemos en comentarios. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos PAC, Comunicación Digital.